Bueno, eh, creo que ya hay bastantes personas, entonces vamos a dar inicio a lo que es la conferencia y pues voy a iniciar por presentarles al conferencista, ¿verdad? Entonces, para para este día, que es el 5 de octubre del 2020, pues vamos a llevar a cabo la conferencia del curso de modelación y simulación 1. El tema a tratar pues va a ser optimización utilizando OpQuest y el expositor será Brian Ezequiel Santiago Brito. Entonces, el conferencista pues en este caso es el auxiliar del curso de modelación y simulación 2, ¿verdad? Y pues el tema que se va a tratar es bastante importante en simio, ya que este tema específicamente pues se utiliza para resolver problemas bastante complejos utilizando la herramienta de simulación simio. Entonces te dejo la palabra, Brian, para que inicies con la conferencia. Gracias. Muchas gracias. Voy a comenzar, como ya había dicho Jorge, mi nombre es Brian Brito, yo soy el auxiliar del curso de modelación y simulación 2. Eh, lo que les voy a presentar el día de hoy es un ejemplo sobre OpQuest, que es una herramienta para optimizar modelos. Es propia de Simio. Van a ver que es de bastante utilidad, porque les voy a poner un ejemplo. Cuando yo, cuando yo llevé Modela 1, lo que hacíamos normalmente para optimizar nuestro modelo era que generábamos un segundo modelo como una opción duplicada del primero, pero es algo que no es tan óptimo. Entonces ahorita vamos a ver por medio de esta herramienta cómo poder optimizar nuestro modelo. Es un ejemplo bastante práctico. Espero que les sirva. Entonces, eh, solo coméntenme si ya pueden ver mi pantalla. Eso, mira. Sí, mira, Brian, se ve. Bueno, entonces yo acá ya avancé un poco el modelo para no perder tanto tiempo en esto y que no sea tan tedioso. ¿Y es de suma importancia? Sí, ¿verdad? No, en esto sí puedo estar en modo. Modo. En modo. Solo Danilo, tenés tu micrófono activado. Bueno, continuemos. Como les comentaba, avancé un poco el modelo para que no sea tan aburrida la explicación. ¿Qué es lo que hice acá? Este modelo eh, es un sistema que procesa 4 tipos de partes. Las partes son procesadas por 4 servidores. Estos servidores son como una opción adicional o un tipo de servidor, mejor dicho. Estos servidores se llaman workstations. Tienen 3 procesamientos. Un procesamiento para la carga de la entidad, el procesamiento normal y el procesamiento para la descarga de la entidad. Normalmente este componente no aparece entre la librería estándar de Simio. Entonces, lo que deben de hacer es, para obtener este componente, es arrastrar un servidor, como normalmente lo hacen, y luego cambian el tipo del objeto. Acá les debería aparecer el workstation, y automáticamente cuando hagan eso ya les va a aparecer en su librería estándar. Estas entidades están siendo eh, salen de este source por medio de una tabla de secuencias. Eh, la tabla de secuencias me ayuda a que del source pueda sacar estas 4 tipos de entidades, porque normalmente de un source solo puede salir una entidad. Luego de que la entidad sale del source,
sigue una secuencia que está definida por una tabla también. Acá no es importante que ustedes entiendan cómo funciona esto, sino que eh, eh, presten mayor atención en qué es lo que hace el sistema. Entonces, tengo una tabla que es la tabla de rutas de las entidades. Las entidades tienen, acá se les define el nombre de la entidad y son como la llave foránea de, de la tabla aparte. Entonces acá especifican las partes que pertenecen al sistema y la probabilidad con que salen de la fuente. Luego, por cada proceso, por ejemplo, acá es la parte A es procesada por el servidor de corte, luego por el de soldado, el de formado y por último el de acabado. Ahora, después de enviarlo a un sync que simula el envío de la parte. En cada proceso se especifica el tiempo de procesamiento y los tiempos de carga y descarga. Otro concepto acá importante es que para cada servidor se utiliza un operador como recurso secundario. Eso quiere decir que para el proceso de carga y descarga de la entidad a cada source, perdón, a cada servidor se necesita el trabajador. Y inicialmente las entidades salen con una distribución exponencial cada 4.21 horas. Acá lo pueden ver. Presten atención porque esto es la propiedad que nosotros vamos a cambiar para poder optimizar nuestro modelo. También tenemos un operador y la capacidad inicial de operadores que tenemos en el sistema es de 1. Y nuestro sistema funciona correctamente. Acá va la entidad siguiendo una secuencia según las definidas en la tabla y pasa por cada procesamiento hasta que es enviada al cliente. En nuestro modelo, como les digo, funciona correctamente, pero no tenemos mayor información. Entonces, para ir obteniendo información del modelo, podemos utilizar experimentos. Entonces, lo primero que voy a hacer es definir un nuevo experimento. Los experimentos son como, son escenarios que se crean como réplicas del modelo que yo tengo acá. Entonces, van a generar escenarios que replican este modelo. Y yo le voy a decir la cantidad de veces que quiero que se replique ese escenario. Por defecto me aparece 10. Y puedo obtener resultados en base por medio del experimento. Como ejemplo, voy a mostrar el tiempo de utilización de algún servidor. Entonces voy a mostrar el tiempo de utilización del servidor de corte. Y como les había comentado, por defecto se generan 10 réplicas, entonces lo voy a dejar con 10 réplicas y voy a ejecutar el experimento. Entonces lo que hizo acá el experimento es que ejecutó el modelo que ya tenía creado 10 veces y al final me reportó que el porcentaje de utilización del servidor de cortado es de 71.28. Y eso también lo pudo hacer desde el modelo, pero el modelo, mostrar el tiempo de utilización, el porcentaje de utilización desde el modelo no es tan eficiente como hacerlo desde los experimentos, porque como ven, lo ejecuta varias veces y lo ejecuta completamente según los parámetros que yo le indico acá.
Acá yo le indiqué, ya tenía indicado que se iba a ejecutar el modelo por 20 días. Entonces, así lo ejecutó y lo ejecutó 10 veces. Entonces, ese es el porcentaje de utilización y es bastante fiable. Pero por medio de esto no puedo optimizar mi sistema. Sería como hacer un modelo extra y como lo que ya les había comentado, generar otro modelo e ir haciendo pruebas. No, no es tan eficiente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Generar controladores para este experimento, para que pueda ir modificando eh, parámetros o variables que que hacen que funcione mi modelo. ¿Qué valores voy a modificar? Voy a modificar la cantidad de operadores y el tiempo de entregadas de las entidades. Entonces, para eso me voy a la pestaña de definiciones y voy a crear dos propiedades. Una va a ser de tipo entero para el número de operarios y por defecto le voy a colocar que tenga el valor de 1. Con eso estoy diciéndole que voy a tener un operario al inicio. Luego voy a agregar otra propiedad, hacer de tipo real, para lo que les había comentado del tiempo entregadas de la fuente. Lo voy a expresar como IAT. Entonces ahora en el experimento ya tengo dos controles, el número de operarios y el tiempo entre llegadas. Y estos me van a servir para eh, mejorar mi modelo. Entonces le voy a decir que el número de operarios que quiero es de 2 y el tiempo entre llegadas va a ser de 4 horas. Y voy a dejar las mismas réplicas. Y también puedo hacer lo mismo, poner el tiempo de utilización para diferentes números de operarios y tiempo de llegadas. Entonces puedo agregar acá otro escenario. En este caso lo voy a dejar con un operario y el tiempo de entre llegadas de 4. Acá no varió mucho el tiempo de utilización porque las entidades llegan al mismo tiempo. Entonces, eso quiere decir que no se requiere de muchos operarios que ayuden a cada una de las áreas de procesamiento, porque el operario lo que hace es que cada vez que una entidad entra al servidor, él la debe desmontar y luego de que una entidad termina de ser procesada, también la debe desmontar. Entonces, acá estamos viendo que para el servidor de corte no se necesita más de un operario. Y acaso estamos obteniendo tiempo de utilización, pero aún así esta no sería una forma de medir que se está optimizando nuestro modelo. Entonces, acá voy a introducir un concepto que no sé si lo han escuchado en la clase, que es el de rendimiento. El rendimiento lo que es que es lo opuesto a la tasa de llegada. El rendimiento es la tasa de salida del sistema. Entonces, voy a agregar una respuesta acá para el rendimiento del sistema. ¿Cómo voy a medir el rendimiento? El rendimiento lo voy a medir en base al tiempo que ha transcurrido la simulación y la cantidad de entidades que salen del sistema.
Entonces, las entidades que salen del sistema salen del sink que va hacia envío. Entonces, voy a utilizar las entidades sobre ese elemento. Entonces, el sink se llama chip y de ese voy a obtener las entidades que entran en él y lo voy a dividir dentro del tiempo actual. El tiempo actual se mide desde el momento en que se ejecuta el modelo. Entonces acá lo que voy a obtener es, y en este por defecto el tiempo me lo va a devolver en horas. Entonces lo que voy a obtener acá es las entidades que salen por hora. Entonces voy a ejecutar otra vez nuevamente el experimento para obtener el rendimiento basado en los operarios y el tiempo inicial de entrega de las entidades. Como les había comentado ya, solo se requiere de un operario, entonces no es necesario que coloque dos acá. Entonces, para el siguiente escenario, lo que voy a hacer es cambiar el tiempo entre llegadas y ver cuál es el rendimiento del sistema. En este caso no está variando mucho, entonces voy a aumentar perdón, en este caso tendría que reducir el tiempo entre llegadas para que se produzcan más entidades en la salida, porque así las entidades llegan en menor tiempo. No sé si se dan cuenta acá que no está variando mucho, y es porque independientemente de las entidades que entren, el sistema siempre las va a procesar en el mismo tiempo. Entonces al final el rendimiento va a ser el mismo. ¿Qué significa este 0.1891? Significa que 0.1891 entidades están siendo procesadas por hora y lo que se busca es que este valor sea grande. Porque les voy a poner un ejemplo. Si en una hora, supongamos que yo proceso dos entidades, la división, que es la expresión que yo coloqué acá, número de entidades que salen del sistema partido del tiempo actual. Entonces, si en una hora salen eh, dos entidades, el resultado sería dos. Pero, ¿qué pasa si en lugar de que salgan dos entidades, salgan cuatro entidades en una hora? El resultado sería cuatro. Entonces, lo que buscamos es que ese valor sea el más grande para saber que nuestro modelo está produciendo bastantes entidades, que es al final lo que se busca del modelo, que se procesen la mayor cantidad de entidades posible. Si se dan cuenta acá, tengo que hacer muchas pruebas sobre el número de operarios y el tiempo entre llegadas, entonces se vuelve bastante trabajoso. Entonces, para solucionar esto, está la herramienta que es la que vamos a ver, que se llama OptQuest y está entre la barra de diseño. La pueden ver acá. Entonces, lo que voy a hacer ahora es crear un nuevo experimento. Y voy a agregar como respuestas dos
dos respuestas, haga redundancia. Una va a ser para el rendimiento. Ya en este caso ya no va a utilizar la utilización porque no me está brindando información. Entonces, esta primera respuesta va a ser para el rendimiento. Necesito otra también para determinar que la eficiencia del sistema se mantiene. ¿Y cómo voy a calcular la eficiencia? La eficiencia la calculo en base a las entidades que entran al sistema y las que salen del sistema. Un modelo es eficiente si la cantidad de entidades que salen del sistema es igual a la cantidad de entidades que entran. O sea que no se produce como un cuello de botella dentro del sistema. Entonces, la expresión para calcular la eficiencia, como les había comentado, voy a utilizar los datos de entrada y salida del sistema. Entonces, del servidor SHIP, voy a obtener las entidades que salen y lo voy a dividir dentro de las entidades que entran al sistema. Solo déjenme corroborar cómo se llama el servidor. Y solo para obtener no el porcentaje, sino una tasa, lo voy a multiplicar por 100. Adicionalmente a estos dos valores, necesito otra respuesta que va a ser el número de operadores, porque los operadores están involucrados en la forma en cómo voy a hacer más eficiente mi modelo, porque necesito la menor cantidad de operadores y el mayor rendimiento de mi sistema. Entonces, acá en el rendimiento, voy a colocar la expresión que ya tenía de rendimiento. De igual forma, para la eficiencia. Y para los operadores, la propiedad que había definido. En un ops. Y ahora sí agrego el optimizador. ¿Y qué me permite hacer el optimizador? Generarle intervalos a cada variable de control. Si se dan cuenta, acá yo selecciono la de cualquiera de las variables y no tienen opción para seleccionar un intervalo. Entonces debo hacer las pruebas una a una. Acá sí, al agregarle opquest ya puedo generar los intervalos. Para el número de operarios, el mínimo es 1 y como máximo eh, voy a, voy a decirle que puedo agregar 4 operarios como máximo. Para el tiempo entre llegadas, el valor mínimo va desde 3 horas
sea que cada 3 horas una nueva entidad va a entrar al sistema. Y 5, voy a dejar en el valor 5 y voy a decir que lo incremente cada punto 1 horas. Entonces me voy a generar valores de 3 a 5 con intervalos de 0.1. Acá en las respuestas, como les había comentado, con el rendimiento lo que busco es maximizarlo. Entonces lo ves que el objetivo en esta respuesta es maximizar. No hay valores límites. Los operadores, lo que busco es minimizarlos. No quiero pagarle a tantos operadores, entonces el objetivo es minimizar. La eficiencia no tiene objetivo, pero quiero que por lo menos sea del 99%. Es lo que les comentaba, que lo que se busca es que la misma cantidad de entidades que entran debe ser la misma que sale. Ahora con el experimento me voy a sus propiedades y acá en la parte de OpQuest le digo la cantidad de réplicas mínimas, voy a decir que sean 5 y la máxima es 20. La cantidad máxima de escenarios lo voy a colocar en 100 y el nivel de confianza lo voy a dejar en 95. Acá en el tipo de objetivo, por defecto está en único objetivo, pero si se dan cuenta acá estoy evaluando por medio de 2 respuestas que son los operadores y el rendimiento. Necesito bajar la cantidad de operadores y aumentar el rendimiento, entonces son múltiples objetivos. Y para indicarle que la respuesta que tiene mayor probabilidad sea el rendimiento, le cambio el valor que tiene por defecto en 10, de en 1 a 10. Pueden ver que acá en el operador el peso es de 1. Entonces, si se lo dejo acá en 1, entonces va a tener la misma prioridad. Entonces se lo voy a cambiar a 10 para que tenga mayor prioridad de rendimiento. Y con eso ya puedo ejecutar el experimento. Y si se dan cuenta acá, me está generando los escenarios automáticamente. Ya no tengo que hacerlos uno a uno. Ahora solo voy a esperar a que termine de generar los escenarios. Y luego voy a proceder a descartar las opciones que no son viables y obtener los mejores parámetros para mi modelo. Sí se tarda un poco porque le coloqué máximo 100 escenarios. Si lo hubiera dejado por defecto, el que tenía por defecto era que era de 300, entonces me hubiera tardado más. Y acá noten que sí está generando las réplicas en los intervalos que yo especifiqué, que son de 5 a 20. El valor máximo es 20 y el mínimo 5. Hay réplicas de 7, 8.
que se generen estos escenarios así de forma automática es más, aunque se tarde un poco, es más sencillo que hacerlos uno a uno desde los experimentos. Esa es la ventaja de esta herramienta. La optimización no puede hacerse únicamente sobre el rendimiento. Si ustedes quieren, también pueden optimizar sus ingresos o reducir sus costos. Y esta herramienta es bastante útil. Bueno, metí un error, no se generaron todos. Se generaron al final 84 escenarios. Entonces, lo que voy a hacer acá es ordenarlos de mayor a menor. Porque les comentaba que lo que se busca es maximizar el rendimiento. Entonces, el valor más grande es de 0.19. Entonces pueden ver acá. Y se logra con un operario y con una tasa de llegada de las entidades de 4.1, 4.2. Esto de la tasa de llegadas pongo como variable porque yo puedo indicar para mi sistema cuántas entidades quiero que se generen, procese mi sistema. Pongámoslo así, yo soy el dueño de la empresa. Entonces yo lo que quiero es que se procese la mayor cantidad de entidades con el menor número de operarios. Entonces yo puedo decir cuántas entidades van a entrar a mi sistema. En ese caso, la mejor opción es que cada 4.2 horas que entre una entidad al sistema y no es necesario más de un operario. Pero aún así, si notan acá, todos los valores me los tira acá como en rojo. Esto es porque yo le especifiqué que quiero que la eficiencia sea del 99%. Pero aún así, un 80% es una eficiencia buena, pero se puede optimizar más para no obtener esos valores en rojo. Entonces, acá ya sería un problema sobre el tiempo de llegada a las entidades. Entonces, debería de modificar el tiempo para que sea un tiempo más grande. Si se dan cuenta, los valores más grandes se dan deberían de darse cuando el tiempo entre llegadas es mayor, porque así le da tiempo que la entidad sea procesada y no salgan más entidades de las que están entrando. Entonces, solo voy a hacer una última prueba haciendo la modificación que les mencioné. Entonces, voy a decirle que el tiempo entre llegadas sea de 5 a 10 y voy a modificar las propiedades para que no se tarde tanto. En este caso le voy a poner que sean 10 escenarios.
Y yo lo que estoy buscando es que esa eficiencia mejore. Voy a tenerlo ahí para que no sea tan largo. Acá no se logró mejorar la eficiencia. Esto quiere decir que el problema está en los tiempos de procesamiento de nuestros servidores. Entonces aquí tal vez sería la mejor opción sería agregar más servidores, porque si se dan cuenta no está mejorando la eficiencia. Entonces, eh, acá aparece en rojo, como lo había comentado, por el 99%. Si lo pongo en 60%, no es la eficiencia que yo quiero, pero eso es todo para que vean que sí va a aceptar los valores, en este caso con la eficiencia de 60. Si se dan cuenta acá, ya no me aparecen los valores como rechazados, porque yo le especifiqué que la eficiencia, mi eficiencia óptima va a ser de 60%. Bueno, esto sería una forma de utilizar Quest para optimizar su modelo. Eh, Espero que les sea de utilidad. Si no, este semestre modela 1, sí, el próximo semestre modela 2, porque el próximo semestre, para los que quieran llevarlo, el semestre modelación y simulación 2, participa, los estudiantes de modelación y simulación 2 participan en la competencia de CIMI. Entonces ahí se aplican bastantes conceptos y yo les aconsejaría que la lleven en semestre. Lo que hacen la mayoría es llevarla en vacaciones para evitar la competencia, pero les aconsejo que la lleven en semestre porque se aprende bastante. Bueno, si tienen alguna duda sobre el modelo o algo que no haya quedado claro, lo pueden pues, ver de nuevo. ¿Tienen alguna duda, compañeros? Aprovechen. Ajá, Mira, Brian, acá dice Everaldo de que si ese porcentaje de utilización es promedio. sí, el porcentaje de utilización es promedio porque ejecuta el modelo completo durante las horas que especifico en el experimento. Entonces es un porcentaje de utilización promedio basado en el número de réplicas y sobre todo el modelo ejecutado por 20 días. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una consulta. Buenas tardes. ¿La prioridad que le colocas a las columnas es proporcional al valor o es solo para indicar el orden? Es para indicarle qué respuesta necesito que optimice con mayor prioridad. Eh, Acá le estoy indicando que quiero que el rendimiento tenga mayor prioridad que los operadores. Entonces no me importa si tengo que pagar un operador extra, si mi rendimiento es el mejor, ¿no? Entonces, eso es lo que indica los pesos acá, que prefiere que se optimice más el rendimiento a los operadores. Gracias.
¿Alguna otra duda, compañeros? Bueno, entonces yo creo que esto sería por la conferencia. Muchas gracias, Brian, por el tema. Realmente es bastante interesante. Y cabal, como vos decís, pues cuando uno lleva Modela 1, pues está ahí a prueba y error, ¿verdad? Para estar viendo de alguna forma optimizar los modelos que uno tiene que realizar, pero utilizando este complemento, pues al parecer es bastante sencillo, ya que pues solo es de estar ingresando estos datos, ¿verdad? Y casi que todo lo hace la herramienta. Entonces, igual compañeros, espero de que sea de provecho para ustedes esta conferencia y muchas gracias, Brian. Bueno, que tengan feliz día. Entonces, compañeros, pues aún tengo que pasar la asistencia. Entonces, les voy a pasar el formato en el cual tienen que colocar sus datos siempre en este chat. Eh, y por favor, inicien a ingresarlos. Para los que asistieron a esta conferencia, pues eh, se les va a tomar como la tarea 3. Si ingresan a sus datos, pues aún hay que llenar una encuesta, entonces no se retiren, compañeros. Cuando terminen de ingresar sus datos, les voy a pasar el link de la encuesta. Aún hay alguien que le haga falta. Bueno, yo creo que ahí estamos, ¿no? Entonces, háganme el favor de llenar esta encuesta, por favor, para que puedan tener su punteo como tal. ¿Con qué correo lo hacemos? Disculpa. Con tu persona o el que registraste la primera semana en el formulario del curso. Gracias. Bueno,
Ya no falta nadie de ingresar sus datos en el chat, ¿verdad, compañeros? Porque si paro la grabación y alguien más lo ingresa, pues no va a quedar guardado. Bueno, ahí estamos.